La misión en Oaxaca. Hola, soy Héctor, un soldado de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Hoy quiero compartir una experiencia que tuve hace años, durante una misión en la selva de Oaxaca. Nuestra misión comenzó con una orden de despliegue a una selva remota en Oaxaca. Habían reportado actividades inusuales y desapariciones de aldeanos. Nuestro comandante pensó que podría ser obra de algún grupo criminal o incluso de animales salvajes, así que nos enviaron para investigar y mantener la paz. Mi equipo estaba compuesto por soldados altamente entrenados, y yo llevaba más de 15 años en las fuerzas especiales. Llegamos a una pequeña aldea y fuimos recibidos con hospitalidad, pero también con advertencias. Los ancianos del lugar nos hablaron de los nahuales, esos brujos que pueden transformarse en animales y que usaban sus poderes para hacer el mal. Escuchamos sus historias con escepticismo, pero pronto nos daríamos cuenta de que no eran simples cuentos. Nuestro campamento estaba ubicado en un claro rodeado de densa vegetación. Las primeras noches transcurrieron sin incidentes, aunque todos notamos extraños ruidos y luces que parecían danzar en la distancia. Las conversaciones nocturnas a menudo volvían a las advertencias de los locales, y aunque intentábamos mantenernos racionales, la atmósfera se volvía cada vez más inquietante. Una noche, mientras realizábamos nuestra ronda de vigilancia, vimos una figura extraña entre los árboles. Parecía un gran felino, pero había algo raro en su forma, algo que no podíamos identificar bien desde la distancia. Al acercarnos más, la figura se levantó sobre dos patas y nos miró directamente. El aire se volvió tenso y un escalofrío recorrió mi espalda. Intentamos mantener la calma, recordándonos a nosotros mismos que no debíamos parar en lugares tan desolados. Sin embargo, la figura comenzó a moverse hacia nuestro campamento, obligándonos a prepararnos para cualquier cosa. Fue entonces cuando la criatura cambió. Lo que parecía un jaguar se transformó en una figura más humana, pero con rasgos animales, una mezcla aterradora que me recordó las leyendas de los nahuales. El miedo nos invadió. Aceleramos nuestras preparaciones, esperando dejar atrás a esa abominación. Pero la criatura era rápida, más rápida de lo que cualquier ser humano o animal debería ser. Se lanzó hacia nuestro campamento, golpeando con fuerza las barreras que habíamos construido. El sonido resonó en nuestros oídos como un trueno, y luchamos por mantener el control de la situación mientras la criatura intentaba penetrar nuestras defensas. Conduciendo a toda velocidad, usé mi linterna y encendí las luces altas, esperando asustar a la criatura. Por un momento, pareció funcionar. La figura retrocedió, pero no se detuvo. Continuaba persiguiéndonos. Mis manos temblaban y el sudor corría por mi frente, pero no podía permitirme perder la concentración. Finalmente, vi las luces de una base cercana a lo lejos, un pequeño oasis en medio de la selva. Conduje hacia allí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Cuando llegamos, otros soldados se acercaron, alarmados por nuestro estado. Les conté lo que habíamos visto, pero sus rostros mostraban escepticismo y preocupación. Revisamos nuestro equipo y, para nuestro horror, encontramos marcas profundas en las barreras, como si garras afiladas hubieran intentado destrozarlas. No supimos qué más hacer. Pasamos el resto de la noche en la base, rodeados de otros soldados que intentaban calmarnos con café y charlas. Pero ninguna de sus palabras podía borrar lo que habíamos visto. Al amanecer, retomamos nuestra ruta, pero con una decisión clara en nuestra mente: nunca volveríamos a pasar por esa selva. El impacto de esa noche fue profundo. Todos llevábamos marcas físicas y emocionales del encuentro. En la base, encontramos apoyo entre nuestros compañeros militares, pero nadie podía explicar lo que habíamos vivido. Reportamos los hechos, pero las autoridades lo consideraron como una experiencia alucinatoria inducida por el estrés y la falta de sueño. Sin embargo, para nosotros, la realidad de esa noche era innegable: los nahuales eran tan reales como el aire que respirábamos. Esa experiencia nos cambió para siempre. Y aunque actualmente ya no soy despegado, la memoria de esa noche en la selva de Oaxaca sigue siendo tan vívida como entonces. Nunca volveré a ese lugar y aconsejo a cualquiera que escuche esta historia a que haga lo mismo. El encuentro en la sierra. Hola, soy Javier, un soldado retirado del ejército mexicano.
Hoy quiero compartir una experiencia que tuve hace años, durante una misión en una sierra remota de México. Todo comenzó cuando recibimos la orden de desplegarnos en una sierra cerca de un pequeño pueblo. Mi equipo estaba compuesto por soldados experimentados, y yo llevaba más de una década en el ejército. Llegamos al pueblo y fuimos recibidos con advertencias. Los ancianos del lugar nos hablaron de las brujas que habitaban en las montañas, seres malvados que practicaban magia negra y que podían tomar la forma de animales para acechar a sus víctimas. Las primeras noches transcurrieron sin incidentes, sin embargo, una noche, mientras realizábamos nuestra ronda de vigilancia, vimos una figura extraña en una colina cercana. Parecía una mujer, pero su silueta era borrosa y se movía de una manera antinatural. Nos acercamos con cautela, pero antes de que pudiéramos llegar, la figura desapareció en el aire, dejando tras de sí un rastro de risas escalofriantes. Regresamos al campamento con la sensación de estar siendo observados. Las noches siguientes, los ruidos se intensificaron. Decidimos reforzar nuestras defensas y estar preparados para cualquier cosa. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. Estábamos alrededor de la fogata, compartiendo historias para mantenernos despiertos, cuando de repente las llamas comenzaron a agitarse violentamente. Las sombras alrededor de nosotros cobraron vida y, de la oscuridad, surgieron figuras femeninas con ojos brillantes y maliciosos. Las brujas nos rodearon rápidamente, sus risas se mezclaban con los gritos de mis compañeros. Intentamos repelerlas con disparos, pero parecían intocables, moviéndose con una velocidad sobrenatural. Recuerdo haber apuntado a una de ellas, solo para verla transformarse y desaparecer en la noche. El caos se apoderó del campamento. Intentamos mantenerlas a raya, pero las brujas parecían alimentarse de nuestro miedo. Un compañero cayó herido, atacado por una figura que se materializó detrás de él, y en ese momento, supe que teníamos que retirarnos. Gritando órdenes y ayudando a los heridos, logramos subir a nuestros vehículos y huir hacia una base cercana. Las brujas nos persiguieron por un tiempo, sus formas cambiantes brillando en la oscuridad, pero finalmente, cuando llegamos a la base, parecieron desaparecer como si nunca hubieran existido. Reportamos los hechos, pero las autoridades nos comentaron que era algo habitual y que no éramos los primeros en verlas. Actualmente, trato de comprender los hechos de aquella noche, sin embargo no les encuentro explicación alguna. Gracias por escuchar. Encuentro con la Llorona. Hola, soy David, un soldado del ejército mexicano. Esta es una historia corta que me sucedió hace unos años. Volvíamos a nuestra base después de una misión rutinaria. Habíamos terminado una operación en un pequeño pueblo en el estado de Puebla. Era una noche oscura y fría, y estábamos deseando regresar a la base para descansar. Mi equipo, compuesto por 5 soldados, estaba en una camioneta militar, conduciendo por una carretera desolada y rodeada de montañas y bosques. El camino era estrecho y serpenteante, y apenas había iluminación. Durante el trayecto, nos manteníamos alerta, como siempre, pero la conversación era relajada. Habíamos escuchado historias de la Llorona desde niños, esa figura espectral que vaga por las noches, llorando por sus hijos perdidos. Pero nunca pensamos que esas historias pudieran tener algo de verdad. Cerca de la medianoche, la atmósfera cambió. El aire se volvió más frío y pesado. Fue entonces cuando, a lo lejos, vimos una figura vestida de blanco al borde de la carretera. Al principio, pensamos que podía ser una mujer necesitando ayuda, aunque era extraño ver a alguien en un lugar tan desolado a esa hora. Nos acercamos lentamente con las luces altas de la camioneta iluminando el camino. La figura permanecía inmóvil. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca, pudimos ver su rostro, o la falta de él. La mujer no tenía facciones visibles, y su vestido blanco ondeaba como si el viento lo moviera, aunque no había brisa alguna. Un escalofrío recorrió mi espalda. «Es la Llorona», susurró uno de mis compañeros, Román, visiblemente nervioso. Intenté mantener la calma y sugerí que siguiéramos adelante sin detenernos. Pero justo cuando estábamos a punto de pasarla, la figura se movió. Se lanzó hacia la camioneta con una velocidad antinatural, y sus gritos desgarradores llenaron el aire. «Mis hijos».
¿Dónde están mis hijos?, gritaba, su voz un lamento que parecía provenir de las profundidades del dolor y la desesperación. El conductor, Miguel, intentó acelerar, pero la figura apareció frente a nosotros, flotando en el aire. La camioneta se sacudió violentamente cuando Miguel giró el volante para evitarla. La Llorona golpeó el parabrisas con tal fuerza que pensé que lo rompería. Sus ojos, dos abismos negros, nos miraban fijamente mientras sus manos esqueléticas se aferraban al vidrio. Disparé mi arma en un intento desesperado por ahuyentarla, pero las balas parecían atravesarla sin causar ningún daño. Mis compañeros hicieron lo mismo, pero nada parecía funcionar. La camioneta zigzagueaba por la carretera mientras Miguel intentaba mantener el control. La desesperación se apoderó de nosotros. Los gritos de la Llorona eran cada vez más fuertes, llenando nuestros oídos y nuestras mentes con un terror indescriptible. Parecía que no había escapatoria. Pero entonces, de repente, la figura desapareció, tan rápido como había aparecido. Miguel no perdió el tiempo y aceleró, alejándonos lo más rápido posible de ese lugar. Nadie dijo una palabra durante el resto del trayecto. Todos estábamos en shock, intentando procesar lo que acabábamos de experimentar. Finalmente, llegamos a la base, y la seguridad de los muros nos hizo sentir un alivio inmediato. Los oficiales nos preguntaron qué había sucedido, pero dudamos en contar la verdad. Sin embargo, las marcas en el parabrisas y los rostros pálidos de mis compañeros eran prueba suficiente de que algo muy real y muy peligroso había ocurrido. Desde esa noche, ninguno de nosotros ha querido volver a pasar por esa carretera. Las historias de la Llorona ya no son simples cuentos para asustar a los niños, son una realidad que vivimos en carne propia. La misión en la selva de Chiapas, enfrentamiento con los hombres lagarto. Hola, quiero compartir una experiencia que me sucedió hace unos años durante una misión en la selva de Chiapas. Nos habían enviado a una región remota de Chiapas para investigar informes de actividades ilegales. Nos acompañaba un soldado estadounidense, el sargento Miller, quien tenía experiencia en operaciones conjuntas en entornos difíciles. Nuestro equipo estaba compuesto por 5 soldados mexicanos, todos con años de experiencia en misiones especiales. Llegamos a la selva en helicóptero y nos establecimos en un claro rodeado de densa vegetación. Los lugareños nos habían advertido sobre los hombres lagarto, seres míticos que supuestamente habitaban en las profundidades de la selva. Al principio, desestimamos estas historias como simples supersticiones. Establecimos rutinas de vigilancia y patrullas para asegurar el perímetro. Sin embargo, todos notamos extraños ruidos a lo lejos. No le dimos mucha importancia, atribuyéndolo a la fauna local. Pero la tensión en el aire era palpable. Una noche, mientras realizábamos nuestra ronda de vigilancia. Entre los árboles, a una distancia considerable, distinguimos figuras que se movían rápidamente. Parecían ser humanoides, pero sus movimientos eran demasiado rápidos y fluidos. Miller, con su equipo de visión nocturna, confirmó nuestras sospechas, no son humanos, dijo, su voz llena de preocupación. Esa misma noche, los ruidos se intensificaron. Gruñidos profundos y silbidos que parecían venir de todas direcciones nos mantenían alerta. Intentamos mantener la calma, pero la tensión aumentaba con cada minuto que pasaba. Alrededor de la medianoche, nuestras linternas comenzaron a parpadear y la temperatura descendió inexplicablemente. De repente, una figura salió de la vegetación y se acercó al campamento. Era un hombre lagarto, una criatura de casi 2 metros de altura con escamas verdes y ojos amarillos brillantes. Su presencia era imponente y terrorífica. Nos preparamos para lo peor. La criatura avanzó rápidamente, y antes de que pudiéramos reaccionar, otras 3 aparecieron detrás de ella. Abrimos fuego, pero las balas parecían tener poco efecto en su gruesa piel. Miller tomó la iniciativa y lanzó una granada de destello. El estallido cegó temporalmente a las criaturas, dándonos unos segundos para reorganizarnos. A la formación defensiva, grité, y todos tomamos posiciones alrededor del campamento. Las criaturas se recuperaron rápidamente y atacaron de nuevo. Sus garras y dientes afilados eran letales. Román, uno de mis compañeros, fue herido en el brazo,
y su grito de dolor resonó en la noche. Intentamos cubrirlo mientras luchábamos por nuestras vidas. El caos se apoderó del campamento. Los hombres lagarto eran más fuertes y rápidos de lo que habíamos anticipado. Cada enfrentamiento parecía un juego de vida o muerte. Usamos todas nuestras tácticas y armamento, pero las criaturas continuaban atacando sin cesar. Finalmente, Mellor sugirió una retirada estratégica. Nos reagrupamos en el punto de extracción, ordenó. Nos movimos rápidamente, ayudando a Román y cubriéndonos mutuamente. La selva era densa y oscura, pero no teníamos otra opción. Mientras corríamos, las criaturas nos seguían, sus gruñidos y silbidos eran aterradores. Sentíamos que en cualquier momento podrían alcanzarnos. La adrenalina y el miedo nos mantenían en movimiento. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos al punto de extracción. Los helicópteros estaban listos, y nos subimos apresuradamente. Los pilotos, al ver nuestro estado, no hicieron preguntas y despegaron de inmediato. Desde el aire, pudimos ver a las criaturas desapareciendo entre la vegetación. El alivio de estar a salvo se mezclaba con el horror de lo que habíamos enfrentado. Cuando llegamos a la base, fuimos recibidos por médicos y oficiales que intentaron entender lo que habíamos vivido. Nosotros, sin embargo, sabíamos que nadie podría comprenderlo completamente, por lo que decidimos mantener silencio. A partir de esa noche entendí que no estamos solos y existe algo que ronda en las afueras, esperando a atacar. Encuentro con los duendecillos en Villa Guerrero. Quiero compartir una experiencia que me sucedió hace unos años en el pueblo de Villa Guerrero, en el Estado de México. Es una historia breve pero intensa. Me habían enviado a Villa Guerrero como apoyo a las fuerzas locales, llegué al pueblo al anochecer y después de hablar con algunos residentes, me puse a patrullar las calles. Era una noche tranquila y oscura, y las luces de las casas eran pocas y distantes. Todo parecía normal, pero sabía que debía mantenerme alerta. Eran cerca de las 11 de la noche cuando noté algo extraño en una de las calles más alejadas. Una figura pequeña y rápida se movía entre las sombras, cerca de una vieja casa abandonada. Al principio pensé que era un niño, pero su movimiento ágil y su tamaño no coincidían. Decidí acercarme con cautela, apuntando mi linterna hacia la figura. Lo que vi me dejó sin aliento. Era un pequeño ser, de no más de 1 metro de altura, con ojos grandes y brillantes, y una expresión malévola en su rostro. Su piel era de un tono verdoso, y vestía ropa hecha de retazos y tela desgastada. Era un duendecillo, como los de las historias que había escuchado de niño. Antes de que pudiera reaccionar, el duendecillo emitió un agudo chillido. De repente, varias criaturas similares salieron de las sombras, rodeándome rápidamente. Me encontraba solo y superado en número. Abrí fuego, pero las balas parecían tener poco efecto en los pequeños seres, que se movían con una agilidad sobrenatural. Usé mi linterna para intentar desorientarlos, pero sus movimientos eran demasiado rápidos. Los duendecillos se lanzaron hacia mí, intentando arañarme y morderme con sus pequeñas pero afiladas garras. Sabía que debía actuar rápido o no saldría vivo de allí. Sentí un mordisco en mi pierna y el dolor me recorrió todo el cuerpo. Intenté mantenerme firme mientras luchaba por mi vida. Golpeé a uno de ellos con la culata de mi rifle, enviándolo a volar contra una pared. El caos se apoderó de la calle. Los duendecillos eran fuertes y rápidos, finalmente, gente salió de sus hogares por el ruido de las detonaciones. Los lugareños, al ver mi estado, no hicieron preguntas y me ofrecieron ayuda inmediata, armados de herramientas de campo lograron ahuyentar a las criaturas. Esperé allí a que llegaran mis compañeros, sabiendo que había sobrevivido a algo que pocos creerían. Poco después de ese evento decidí pedir mi baja, en parte por lo ocurrido y por temas familiares, ahora vivo feliz con mi familia, sin embargo, es una noche que jamás olvidaré.